Bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña a que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a la Cátedra de Control Estadístico de Procesos, en lo que respecta al núcleo temático 1. Mi nombre es Osvar Carvajal y les doy una cordial bienvenida nuevamente. En una breve reseña sobre mi persona, soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster 60 en investigación de operaciones, tengo el programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de la casa que hoy nos recibe, la Universidad Bicentenaria de Aragua. El contenido del presente video hablaremos del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y hablaremos sobre lo que corresponde a la unidad temática 1 y 2 en dos bloques. Este primer bloque hablaremos sobre esta unidad temática 1 que habla sobre la calidad. El plan de evaluación del curso lo tienen acá, lo tienen en el sistema. Estamos en la semana 1 disfrutando de lo que es la clase en vivo número 1. La semana que viene tendremos la clase en vivo número 2. Y en este caso particular, esta primera parte de la materia en que vemos la unidad temática 1 y 2, eh, desarrollaremos como evidencia de aprendizaje un ensayo que se evalúa a través de una sumativa, la número 1, y se corrige a través de un instrumento de evaluación que es una rúbrica, que vale el 50% de la nota. Luego tendremos un cuestionario que será la sumativa número 2, del cual hablaremos la semana que viene. Se corrige a través de un registro de observación, vale el otro 50% que nos da el completo el 100% de la materia. La bibliografía acá la tengo acá. Hago la acotación para mi materia. Específicamente, no deben utilizar Wikipedia, Econopedia, o cualquiera de estas enciclopedias temáticas, ya que no son confiables en cuanto a la información y su formación eh, ingenieril obliga a que seamos serios en la misma. No está permitido el uso de blogs personales, no. Tenemos que acudir a fuentes del control estadístico de procesos, a fuentes originarias de la psicología. Con ello también indico que para esta materia no deben utilizar inteligencia artificial. Así de sencillo. Sé que muchos estudiantes lo aplican, ustedes verán, pero por los momentos está terminantemente prohibido el uso de inteligencia artificial acá. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes desarrollen la capacidad de investigación. Se han acostumbrado últimamente los estudiantes a dejar la tarea a última hora, 2 horas antes, 1 hora antes, le aplican inteligencia artificial y presentan un trabajo que ni lo leen, ni saben lo que dice, ni es coherente. Entonces, no quiero trabajo de inteligencia artificial. De hecho, les advierto, voy a corregir, como normalmente corrijo, y le voy a aplicar inteligencia artificial para determinar si ustedes utilizaron inteligencia artificial. Están avisados desde el día cero. No utilicen inteligencia artificial. Repito, deben utilizar fuentes del control estadístico de procesos o del área estadística. Cero blogs personales y por favor, es un trabajo universitario. No me vengan con sitios web de estudiantes de bachillerato. Tienen que investigar. La unidad temática 1 habla sobre la calidad, una unidad temática teórica, cuya competencia específica busca analizar los conceptos relacionados con la calidad para la mejora de los procesos en las organizaciones. Esta unidad temática número 1 está compuesta de una serie de temas. Hablaremos sobre el significado de la calidad de ajuste y servicio, sus consideraciones económicas que aplican en el tema de la calidad, lo que es el tema de las especificaciones de tolerancia, las características, la etapa de evolución y los precursores de lo que es la calidad. Hablaremos de la definición de control de calidad, que es otro elemento importante dentro de esta materia. Las etapas del mismo, la calidad total y los principios de la calidad total. Muy probablemente algunos de estos puntos se desarrollen a través de la sumativa por lo extenso del programa. Ahora, hay tres conceptos que sí son básicos y necesitamos revisar. Tres conceptos que oiremos a lo largo de esta materia y que en la industria son de uso muy común. El primero es la calidad, el segundo el control de calidad y el tercero el control estadístico de procesos. El concepto de calidad es muy sencillo. Calidad textual, clara y diáfanamente es adecuación a las especificaciones de diseño. Entonces, si yo elaboro digamos, un ladrillo y digo que ese ladrillo pesa 1 kilo, más o menos 100 gramos, eso es
los parámetros que definen el diseño del mismo. Y cualquier ladrillo que pese entre 900 gramos y un kilo 100 gramos corresponde a un producto de calidad. Cualquier elemento que esté fuera de esa especificación para el diseño que yo establecí es un elemento de mala calidad. Fíjense que cuando definí mi producto ladrillo, dije un ladrillo que pese más o menos 100 gramos. No hablé de la forma del mismo. Entonces, si el ladrillo es triangular, es circular o es cuadrado o es un paralelepípedo, para los efectos, mientras esté dentro del rango de peso, es bueno, porque eso es lo que se definió como calidad. Y es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, el parámetro calidad va unido a las expectativas del cliente. Probablemente el cliente no quiere un ladrillo redondo ni un ladrillo triangular. ¿Ok? Depende de lo que quiera como tal. Y eso entonces implica que tengo que dar más especificación del diseño que vaya a elaborar. El control de calidad, cuando hablamos de él, hablamos de conjunto de herramientas, que son mecanismos que nos permiten detectar posibles errores en los distintos procesos de la empresa y de tal forma de eliminar los productos o servicios que se detectan como mal estado. Entonces, el control de calidad es un conjunto de herramientas. Tenemos calidad, adaptación, especificaciones, control de calidad, conjunto de herramientas. Y el control estadístico del proceso es el empleo de elementos o instrumentos estadísticos que nos permiten hacer seguimiento o monitoreo a la variación de un proceso o de un método de producción. Entonces tenemos tres elementos bien definidos. Tenemos cumplimiento de especificación, herramientas a utilizar y el control estadístico nos habla de los instrumentos estadísticos que se utilizan para determinar la variación de un proceso. Entonces, básicamente, lo que se busca es garantizar con estos tres conceptos que los procesos industriales son estables y que van a cumplir el 100% con las especificaciones de diseño, que es lo que requiere nuestro cliente. No voy a entrar mucho en detalle, pero aquí tienen una tabla que nos habla de lo que es la calidad, el control de calidad y el control estadístico de proceso, y que nos habla de algunas de sus características, su definición, el objetivo principal, el enfoque y cuándo se aplica. Por ejemplo, hablamos de calidad del enfoque, es estratégico y holístico. En cambio, el control de calidad es reactivo e inspeccional. Y el control estadístico de proceso es preventivo y analítico. Entonces, según ello, ¿cuándo se aplica la calidad? A lo largo de toda la organización y en todas las etapas del ciclo de vida del producto o servicio. El control de calidad, ¿cuándo se aplica? Principalmente al final del proceso o en puntos intermedios dentro del proceso de producción. Y el control estadístico del proceso, durante la producción, monitoreando continuamente el proceso en tiempo real. Además de eso, tenemos herramientas claves que utilizan cada uno de estos tres procesos, su función, el rol en la mejora y la responsabilidad. En las herramientas clave de la calidad tenemos el TQM o la gestión de calidad total, las normas ISO, los procesos de mejora continua tipo Kaizen, o lo que es todos los elementos que aporten o desarrollen lo que es la satisfacción del cliente. Cuando hablamos de control de calidad, ya hablamos de inspecciones, de pruebas de productos, muestreos de aceptación, auditorías de calidad, tablas militares de medición, etc. Cuando hablamos de control estadístico de proceso, hablamos de cartas de control, histogramas, diagramas, estudios de capacidades, diagramas causa-efecto, matriz DOFA, etc. Son elementos que nos permiten, como herramientas, ser utilizadas en estos procesos. La responsabilidad de la calidad cae en toda la organización, desde la alta gerencia hasta el más mínimo rango dentro de la organización. Cuando hablamos del control de calidad, usualmente se refiere al uso por el Departamento de Control de Calidad o inspectores designados. Y cuando hablamos del control estadístico de procesos, hablamos de equipos de ingeniería, técnicos de calidad, equipos de mantenimiento, equipos más específicos que intervienen en el ajuste de los procesos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de mantener un control de calidad o un control estadístico de procesos? Bueno, que se permite la mejora de la calidad, permite mejorar la productividad, permite el cumplimiento de con las especificaciones y obtener estándares más elevados a medida que vamos avanzando en el tiempo. Minimizamos los costos de producción a través de lo que es la eliminación o la reducción de los procesos de reproceso y desperdicio. Aumenta la eficiencia operativa, se tiene mayor optimización de los recursos, mejora la capacidad de análisis dentro de la empresa, impulsa el despliegue de las metodologías de mejora continua y aumenta el nivel de satisfacción de nuestros clientes
ya que se reducen los reclamos y por productos de mal estado. Y, repito, existe mayor satisfacción del cliente como tal porque requiere o obtiene lo que realmente requiere. Vamos a poner un poquito estos conceptos en una especie de analogía que elaboré para que entendamos un poco de qué tratan los conceptos, ¿no? Y lo voy a hacer a través de el chef y una receta. Imaginen ustedes que un chef está cocinando un pastel, ¿ok? De chocolate. La receta es el proceso y el pastel es el producto. Entonces, ¿qué quiere el chef? Que cada pastel sea perfecto, que uno sea igual que el otro, que no haya diferencia entre uno y el otro. Sin el control estadístico del proceso, el chef solo revisa el pastel una vez que está horneado. El pastel no está bueno, es porque alguno de los elementos dentro del proceso falló, ya sea porque horneé en forma indebida, no coloqué la temperatura adecuada del horno o el tiempo de cocción fue diferente, no hice un mezclado adecuado de los materiales o utilicé en menor cantidad, cuantía o mayor cantidad algún producto en su elaboración, añadí un producto que no correspondía o dejé de colocar un producto que correspondía. Entonces, cuando esto ocurre, definitivamente, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando se va a probar el pastel. Ahí vemos es que si se cumplió o no se cumplió el, el- nuestro proceso de elaboración de ese pastel perfecto, ¿no? Eh, Cuando hablamos del control estadístico del proceso, dentro de este proceso, se dice que el chef se vuelve más listo, porque ahora el chef va a monitorear cada una de las etapas del proceso, va a monitorear cada uno de los ingredientes, va a ver cada uno de los ingredientes desde la calidad del elemento que va a incluir, el peso, la cantidad o volumen que sea necesario, va a medir la temperatura adecuada, el tiempo de cocción, va a medir el mezclado, en fin, va a permitir a través de el uso de todos los elementos dentro del proceso su monitoreo, lo cual al final va a originar que se originen pasteles en forma más continua. Y todo este proceso se desarrolla en, valga la redundancia, en forma continua, continuada, a lo largo de todo el proceso fabril, hasta que se genera el pastel. Si con esto, ¿cómo es el beneficio del control estadístico del proceso? Bueno, uno, permite prevenir defectos, no solo detectarlo, porque siempre va a ser más barato detectar el error previo a después que se genera el error. Porque si yo pierdo el pastel, perdí todos los elementos, ¿ok? Perdí el tiempo. Pero si yo lo detecto antes, corrijo y eso hace que mi producto sea adecuado o que cumple con las especificaciones dadas. Mejora la calidad de forma consistente porque me permite ir haciendo pruebas que van mejorando la calidad de mi producto. Reduce costos porque disminuyen todo lo que son los desperdicios, las inspecciones, el retrabajo y se toman decisiones basadas en datos. Una vez que yo tengo un producto estándar, yo puedo comparar cuál es la reacción, por ejemplo, de los clientes y determinar, está bien, necesita más de un elemento que otro y o generar un producto paralelo similar. Se trabaja con data que nos permite entonces generar conclusiones y estudiar nuestro proceso. Dicho esto, entramos, les dije que era una parte muy corta de aspecto teórico. Pero vamos a entrar entonces a lo que es nuestro núcleo temático número 2. Este núcleo temático 2 probablemente ya es conocido por ustedes, porque lo han trabajado en bachillerato, porque lo trabajaron en algunos aspectos en la universidad. Y son las herramientas del control estadístico. Y esto luego, posteriormente, nos va a llevar al estudio de lo que corresponde a nuestra unidad o actividad sumativa número 1. Para ello, entonces, iniciamos nuestro estudio a través de la descripción de lo que es la competencia específica de nuestro proceso en este caso. Eh, Hablemos de que en este núcleo temático 2 de las herramientas de control estadístico se busca analizar las herramientas administrativas y estadísticas de control de calidad
para la optimización de procesos. Estas herramientas estadísticas, dentro del temario que nos cubre la materia, hablaremos de 6 de ellas. Usualmente se habla 7, les quedará a usted investigar cuál es la séptima. Se habla de las cartas de control, de los diagramas causa-efecto, de los diagramas de Pareto, de los histogramas, de la matriz DOFA y de lo que corresponde a la tormenta de ideas. Como dije, muchos de estos elementos ya han sido estudiados y revisados por ustedes anteriormente. Veamos entonces que estas herramientas de control estadístico lo que buscan es su aplicación e implementación a través de procesos que involucran métodos estadísticos, con lo cual vamos a poder generar monitoreo y control del proceso simplemente para buscar la generación o la obtención de productos en buen estado o productos conformes. Y justamente nos dan herramientas o elementos para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la mejora continua de los procesos. Si nos situamos en el caso pasado de nuestro chef, si mi torta queda demasiado dulce, y la opinión de a pesar de que la hago en proceso continuado y es muy dulce, y los clientes dicen, no, es que es muy dulce, yo podré ajustar la receta para hacerla menos dulce, menos empalagosa. O de repente dicen, mira, pero es que no sabe mucho chocolate. Bueno, buscaré la forma de mejorar el sabor al chocolate, ya sea cambiando la receta, ampliando la cantidad de un elemento o variando el sabor de la torta en cuanto a la calidad del chocolate que estoy ofreciendo. Entonces, en todos esos casos, la generación del producto estándar nos va a permitir evaluar el mismo y obtener una mejora en el proceso para obtener siempre un mejor producto. En ese contexto, entonces, se estudian particularmente, repito, 6 herramientas muy utilizadas y muchas de ellas conocidas por ustedes. La primera de ellas es las famosas cartas de control, que generan los denominados gráficos de control, que básicamente en uno de sus ejes nos indican el número de piezas que se tiene en un momento determinado y a través de un valor central, un valor medio, se generan dos límites por encima y por debajo de este valor central. El primero de ellos es el denominado límite superior y el otro el límite inferior. Usualmente estos valores están equidistantes a ese valor central. Y lo que se busca es tomar mediciones dentro de ese rango. Si mi producto cumple con eso, que justamente son las especificaciones de mi producto, yo estoy dentro del proceso y estoy generando unidades en buen estado. Entonces, las cartas de control es un tipo de herramienta de manera estadística cuyo objetivo es buscar monitorear la estabilidad y variabilidad de un proceso a lo largo del tiempo. El gráfico se expresa con el X, que puede ser el número de piezas o el tiempo, y el parámetro de calidad que quiero medir en el eje Y. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico de control un poco más a detalle. Fíjense que existe aquí una línea media, mu, valor central, un límite superior de control, que es una media más unas 3 desviaciones en este caso, o una media menos 3 desviaciones. Quiere decir que la distancia de aquí a aquí vale 3 mu, 3 sigma, perdón, 3 desviaciones, y de aquí a aquí vale 3 desviaciones. En total vale 6 desviaciones. Resulta conocido el valor de 6 sigma, de aquí sale, de 3 desviaciones más 3 desviaciones hace 6 sigma. ¿Qué es 6 sigma? Todo punto que está contenido dentro de un rango de diseño válido para nuestro producto. Mientras nosotros tenemos un proceso, este proceso puede estar sujeto a variaciones en cada uno de los puntos. Cada vez que yo mido, no es que exactamente mi ladrillo pesa 1,50 gramos, 1 kilo con 50 gramos, 1 kilo 50 gramos, 1 kilo 50 gramos. No, eso varía en esos valores. Y eso es lo que reflejamos en estos valores. Ahora, hay elementos que deben generarse en forma al azar entre las dos bandas. Si yo observo un comportamiento como el que se está observando aquí, algo está pasando en el proceso que si no lo corrijo, se va a salir. ¿Ok? Yo debo corregir antes de que esto ocurra. Si detecto puntos que están por encima del límite superior de control o por debajo del límite inferior de control, debo detener el proceso y revisar qué es lo que está generando esa variación, corregir y continuar produciendo. Este es el valor de esta información de las cartas de control.
Luego tenemos otro diagrama muy conocido también, se le conoce como diagrama causa-efecto, diagrama de Ishikawa, diagrama espina de pescado, en el cual básicamente se refleja la causa y el efecto a través de este esqueleto, por llamarlo así, que tiene forma de pescado, algunos dicen. El efecto es ese problema que quiero resolver, que es lo que busco, ¿ok? Y las causas se estudian principalmente a través de 5 módulos, principalmente. Uno de ellos es capacidad del servicio, el otro es el método, el otro es la mano de obra, el equipamiento y el medio ambiente que afecta mi proceso. Cuando yo analizo cada uno de estos elementos, puedo determinar con los elementos que hacen que mi proceso o mi efecto que estoy estudiando se afecte y puedo entonces comenzar a reducir los mismos. De eso se trata. Entonces, mi diagrama causa-efecto es una herramienta de gestión de tipo visual en que se identifican y organizan las posibles causas de un problema o efecto específico. Y eso obviamente nos permite entonces hacer las correcciones necesarias para obtener un proceso más adecuado o un mejor proceso. Luego tenemos el diagrama de Pareto. Wilfredo Pareto dijo en un momento que el 80% de la riqueza del mundo estaba concentrado en el 20% de la población. Y eso se ha extendido a muchísimos campos. Podemos decir que el 80% del valor de un inventario en una empresa está contenido en el 20% de los productos. Y eso es más o menos lo que vamos a trasladar acá. El 80% de los problemas de una empresa están concentrados en el 20% de las causas que las generan. Quiere decir que no todas las causas tienen el mismo impacto, su corrección, con respecto a otras. Y lo que se busca a través de este diagrama de Pareto es determinar cuál es ese 20% de causas que me afectan mucho. Usualmente se habla que 20% de los problemas de mi sistema los atacan directamente a los 70-80% de los problemas de la misma. Entonces yo logro determinar esos 20 elementos o el 20% de esos elementos que generan ese impacto sobre el 80% de las causas, yo habré reducido notablemente los problemas que afectan mi proceso. Los productos B usualmente se dice que van entre un 30% de los elementos que los generan, pero su impacto es del 15%. En cambio, los elementos C son muchos, pueden ser un 60%, pero su impacto solamente me afecta un 5% de los problemas que tengo. Entonces, se hace evidente que yo, con muy pocos elementos a analizar, logro resolver muchos problemas. De eso se trata. Los diagramas de Pareto es una herramienta de tipo estadística de gestión y que busca priorizar las causas más significativas de un problema, que es el principio conocido como el 80-20. Luego tenemos los histogramas. Los histogramas básicamente es una herramienta estadística que nos permite determinar en función del tiempo cuántas veces se sucede algún elemento. Eso muestra entonces la distribución de frecuencia de un conjunto de datos, con lo cual yo puedo ver en qué tiempo se suceden la mayor cantidad de efectos y eso puede ser interesante para cualquier análisis. Luego tengo un elemento que seguro más de una vez han tenido que trabajar, que es la matriz de OFA o FODA, como quieran llamarle. La matriz que me refleja las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Las fortalezas y las debilidades de un proceso cualquiera son de carácter interno a la empresa, mientras que las oportunidades y las amenazas son externas a la empresa. También lo puedo ver como que las fortalezas y debilidades son internas al proceso y las oportunidades y las amenazas son externas al proceso. Todo depende del ámbito que esté estudiando en un momento determinado. Esta herramienta de hoja de gestión estratégica y lo que busca es a través del análisis de situaciones internas que reflejen debilidades o fortalezas y de situaciones externas que son originadas por las oportunidades y las amenazas, me permite estudiar mi proceso y mejorarlo. Básicamente se construye una tabla en la cual tengo
en un lado fortalezas y debilidades, en otro oportunidades y amenazas, y las cruzo. Y busco qué fortalezas generan oportunidades o qué fortalezas pueden generar amenazas o amenazas que afecten mis fortalezas, como quieran verlo. Las debilidades, qué oportunidades generan. También las debilidades, qué amenazas generan. Y a través de esa matriz de elementos, entonces yo puedo ir estudiando qué debo mejorar o qué debo fortalecer para que mi proceso sea de una calidad superior. Y el último que tengo acá es una herramienta eh, muy utilizada realmente, aunque no se le da el valor que tiene como tal, que es el proceso denominado brainstorming o tormenta de ideas, lluvia de ideas, que es una herramienta de gestión tipo creativa en la cual se busca generar muchos o un gran número de soluciones en un periodo muy corto de tiempo. En esta generación, alguien conviene o reúne a una serie de personas que pueden ser expertos o no de un tema determinado y simplemente se les hace una pregunta, un planteamiento y cada uno de ellos interviene y expone su punto de vista de qué es lo que está afectando ese proceso en un momento determinado. Al hacerlo, se pueden generar ideas muy válidas, pero también se pueden generar ideas que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso. Pero también de esas ideas que aparentemente no tienen que ver nada con el proceso, se generan ideas claves que permiten elementos disruptivos de estudio que me permiten a su vez mejorar mi proceso. Es una idea muy válida, muy valiosa, repito, para la generación de elementos en los cuales eh, convocamos a un grupo de personas y atacamos entre todos un problema. Una vez generadas todas esas ideas, se analizan una a una, determina si qué tan factible o no o aplicable es mi problema y entonces se van reduciendo hasta contener las ideas más relevantes dentro de mi proceso. ¿Cuáles beneficios tenemos de la aplicación de herramientas de control estadístico? Nuevamente, se mejora la productividad, la calidad, se reducen los costos de rechazo interno, se logra un lenguaje común dentro de la organización para lo que es el desempeño del proceso, se mejora la productividad, se genera mayor eficiencia operativa y se reduce la necesidad de impresiones manuales. Todo esto va a tener un impacto directo, una mejora en los indicadores de gestión de la empresa, además que se permiten determinar qué son causas especiales de las causas comunes y se genera una mayor satisfacción de nuestros clientes porque le llegamos con productos de forma adecuada. Dicho esto, entonces, vamos a nuestra actividad sumativa número uno. Ya tenemos dos bloques entonces de temas que nos van a permitir entonces estudiar nuestro proceso como tal. Esta actividad uno tiene que hablar entonces sobre el tema de la calidad y las herramientas utilizadas en la calidad. Vamos a desarrollar un ensayo. Deben revisar el material que tienen colocado en el sistema, de qué consiste un ensayo, cómo se elabora un ensayo. Deben revisar el manual de la universidad que dice qué contiene un ensayo y qué no contiene un ensayo. Parece tonto, pero el ensayo no es un informe técnico. ¿Ok? Entonces, cuidado. Tienen que ver qué es lo que contiene un ensayo para poder desarrollarlo. Lo voy a explicar más adelante inclusive. Mi ensayo va a tener uno que definir, o debo definir y comparar los conceptos de control de calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad total. Y debo expresar cómo se complementan dentro de una organización cada uno de ellos tres. Cómo impacta el control de la calidad dentro de lo que es la organización, el aseguramiento de la calidad y la gestión de calidad, pero cómo ellos tres se complementan. ¿Ok? ¿Estamos relacionados o no están relacionados? Eso me lo tienen que explicar. Elabore una tabla comparativa en que define cada una de las herramientas de la calidad empleadas en el control estadístico que indique sus ventajas y desventajas. Y aquí voy a hacer otra vez un inciso con respecto a la bibliografía. Si usted aplica inteligencia artificial, esto se lo va a dar en dos paradas. Ahora, ¿usted realmente aprendió? No me vengan con cuenta de decirme que sí. No, usted va a hacer un copy-pega. Y no me vengan con el cuento de que intervinieron en inteligencia artificial cuando me cambiaron una palabra o dos palabras. No.
Lo importante es que usted agarre diferentes direcciones virtuales o libros, si los dispone, y busque el concepto de control de calidad, por ejemplo, en la primera pregunta, y encuentre varios conceptos y vea cuál es uno diferente y cuál vale colocar la pena en su trabajo. E igualmente con aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total. Y de eso, de esa lectura, usted se va a hacer una mejor idea de qué es cada uno de esos conceptos y cómo impacta dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que ser mejores ingenieros. Nos están abriendo muchas oportunidades en Venezuela y tenemos que aprovecharlas. Cuando digo defino una tabla comparativa, es que me puse a analizar, a revisar y entonces pude elaborar una tabla comparativa. Cuando dice describe los 14 puntos de Deming y analice cuáles considera que tienen mayor impacto en la implementación exitosa de un sistema de gestión de la calidad, usted debe investigar los 14 puntos de Deming, que siempre son los 14 puntos de Deming, o hay más en ese planteamiento. Y después que usted los lee, los entiende, los expresa en su trabajo, usted tiene que decir cuál de ellos considera usted que tiene mayor impacto en un sistema de gestión de calidad, para lo cual tiene que saber que es un sistema de gestión de la calidad y debe justificarlo. Repito, esto es lo hermoso de la investigación. Se hace con paciencia, pero se logra un mayor grado de aprendizaje. ¿Cómo se relacionan las 7 herramientas básicas de la calidad con el ciclo de mejora continua? ¿Qué será eso? Investigar. Proporciona un ejemplo de aplicación. Una vez que entienda las herramientas, entonces voy a poder dar un ejemplo al respecto. Investigue y explique las metodologías Six Sigma como una evolución o complemento de TQM. ¿Cuáles son las métricas clave de Six Sigma y cómo se integran los principios de calidad total? Mm, Aparece el concepto de Six Sigma, aparece el concepto de TQM y aparecen los principios de la calidad total. Al investigarlo, van a ver que es muy sencillo la respuesta, pero debo investigar. Al aplicar programas de calidad, ¿se obtienen ahorro o se incrementa el costo? Es una discusión completamente válida y continua en las empresas. ¿Se obtiene un ahorro o se genera un mayor costo? Explique en un mínimo de una página o cuartilla. Y por favor, no es una página que me ponen doble espacio, no es una página que me ponen un interlineado cualquiera, no, está predefinido y más adelante lo voy a explicar. Es una página continua, ¿ok? Que si va a ser un párrafo, no me tiene que poner doble párrafo, ¿ok? Adicionalmente, debe desarrollar cada uno de los puntos señalados del ensayo, debe desarrollar un ejercicio propio, no copiado sobre cada una de las herramientas de la calidad investigada, cuyo tema sea compra de un vehículo. Cada ejercicio debe realizar a mano, debe contener su nombre y número de cédula y a su vez debe ser pegado una imagen en el archivo Word a entregar. Si no, no vale, no lo corrijo. Entonces, antes de que empiecen las preguntas. Del 1 a 6, profesor, hay unos ejercicios allí, sí. ¿Los puedo hacer en Word? Los puedo hacer en Word, no tengo problema. Pero el 7 específicamente dice hacer a mano. En una hoja, usted pone su nombre, su número de cédula y hace el desarrollo del ejercicio. No es un procesador de palabras, ¿ok? Lo desarrolla. Y cada uno de esos ejercicios, porque como verán, tiene varias partes, le toma un capture y lo sube a su trabajo. Si no tiene esa condición, no se corrige, pierden el puntaje. Por eso que yo le hice no le puse el nombre, perdió el puntaje. Porque específicamente la instrucción dice, debe ser realizado a mano, debe contener su nombre y su número de cédula. ¿Ok? Aquellas personas que pretenden que yo no me dé cuenta cuando está hecho con inteligencia artificial o no, créanme que no voy a caer. ¿Ok? Entonces, aprenden y hagan su trabajo a mano. Por favor, seguir las normas del manual de trabajo de grado. Aquí les doy la especificación. Margen superior 4 centímetros. Los tres otros márgenes 3 centímetros. Letra Arial 12. Letra Arial no es cualquiera, es Arial. Interlineado 1.5, no 2 ni 2.5. Texto justificado. No quiero texto centrado. No sé de dónde está saliendo últimamente que me ponen una introducción centrada, una conclusión centrada o todo el trabajo centrado. Señores, esto no es corte y costura. Esto es ingeniería. No debe haber copias de internet, libros, trabajos de compañeros, materiales o resoluciones de otros profesores que lo he detectado. Igualmente no debe hacer uso de programas de inteligencia artificial para generar ensayos. La idea es que usted aprenda, no que aprenda en la máquina.
Aquí especifico qué es un ensayo. El trabajo solicitado es un ensayo. Debe seguir las pautas señaladas por la UBA, no es que yo las inventé, para la realización de ensayo académico. Se indica que todo ensayo lleva una introducción y conclusión, la cual siempre pido que sea mínimo de una página. En la introducción, usted va a colocar de qué trata el trabajo y cómo va a resolver el trabajo. Y en la conclusión, usted va a estampar lo que aprendió de ese trabajo. Pero, un ensayo no se utiliza títulos de introducción y de conclusión. Usted simplemente empieza a escribir, no se coloca título. Después que usted escribió su introducción sin el título, usted comienza a resolver las preguntas que he dejado. ¿Ok? Igualmente, cuando termine su contestar las preguntas que he dejado y los ejercicios, usted escribe la conclusión de su trabajo sin el título. Es válido utilizar, para concluir el presente trabajo he detectado tal cosa. Es válido. Lo que no es válido es ponerme el título conclusión. Para aquellos más ingeniosos, porque les molesta que el trabajo no tenga títulos, y entonces me ponen aspectos finales del trabajo, tampoco sirve. No hay título al respecto. Espero que se entienda. Y el otro punto es que todo ensayo es desarrollado en primera persona. ¿Por qué? Porque se supone que yo leí, yo investigué y yo voy a expresar mi opinión al respecto. Entonces, lo detecto muy fácil si es un copy-pega. Es en primera persona ya que es una reflexión personal sobre temas solicitados. Si es necesario incluir alguna cita, la misma debe estar según las normas APA. En ningún caso se acepta el link del trabajo. Y no me vengan a poner el ejercicio está resuelto en el siguiente link. Simplemente tienen cero porque estoy pidiendo no colocar el link. Todo debe estar contenido dentro del trabajo. En cuanto a la referencia bibliográfica, ya dije, deben ser específicas del área de control estadístico de procesos. Y vuelvo, insisto, en este párrafo. Páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, cualquier otra enciclopedia, blogs personales o páginas generales de información similares. Los blogs personales, ¿por qué? Porque puede ser el blog de Oscar Carvajal. ¿Y quién es Oscar Carvajal? ¿Quién me garantiza que es un experto en el área de control estadístico de procesos? ¿Quién me dice que no es un estudiante que le mandaron a hacer un trabajo y hizo un blog? Y eso sucede a toneladas. Y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recuperación de información, por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de referencia para investigación y o captura de información. Entonces, por favor, cuando venga la corrección y vean que está indicado que el trabajo fue copiado en tanto por ciento de una inteligencia artificial, no me vengan con el cuento de que ustedes les enseñaron muy bien en el bachillerato y saben escribir como una inteligencia artificial. No me vengan con el cuento de que me garanticen, me prometen por Julio César, de que ese trabajo lo hicieron ustedes. Porque si la misma inteligencia artificial está detectando que el trabajo está copiado, es que está copiado. ¿Ok? Entonces, no me vengan con ese cuento. Ahórrense el trabajo. Si el trabajo lo desarrollaron ustedes, no tienen que pasarlo por una inteligencia artificial para saber si está copiado. Porque entonces corrigen según lo indica la inteligencia artificial y ya lo captura la inteligencia artificial. Dice trabajo copiado. Entonces, por favor, trabajen en forma natural. Deben describir las fuentes según las normas APA. Aquí tienen las actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo, que básicamente es realizar un recorrido, elaborar conclusiones, realizar la lectura de la guía que les doy que elaboré de control estadístico de procesos que está dentro del sistema. Y visualizar videos de YouTube sobre conceptos con estos títulos: conceptos de la calidad, calidad de productos y servicios, costos de la calidad, tolerancia y especificaciones de calidad, características de la calidad, etapas de la evaluación de la calidad, precursores de la calidad, control de calidad, etapas de control de calidad y sobre calidad total. Los resultados se comunicarán en un archivo Word, como he dicho anteriormente. Debe contener una portada institucional, una portada de pajarito, fotografía institucional. Busquen en el material de la UBA, que es una portada institucional. Desarrollo mínimo 12 páginas. Referencia en formato APA. Mínimo 6 fuentes de una página. Y debe indicar el link de donde lo obtuvieron. Criterios de evaluación: contenido, análisis, presentación, uso de imágenes, introducción y conclusiones, desarrollo y ejercicio de organización valen 15 puntos cada uno de ellos para 90 puntos. El uso de fuentes bibliográficas en la investigación vale 10 puntos y completa los 100 puntos.
Importante, cada uno de estos puntos está indicado en la rúbrica que está dentro del sistema. Si yo quiero saber qué evalúan contenido, entre y lean la rúbrica. Es impresionante, no revisan la rúbrica, contestan lo que quieren y después yo corrijo por rúbrica. Si no está allí indicado, pierden el puntaje. La fecha de entrega va del 11/7, que comenzó el periodo, hasta el 3 de agosto, en la medianoche. No lo dejen al 3 de agosto, por favor. Después del 3 de agosto no acepto bajo ninguna excusa, una tarea. No voy a volver a abrir el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, entreguen con antelación. La tarea es relativamente sencilla, la pueden hacer en corto tiempo. Cualquier duda, pregunta, tenemos el foro de dudas. La mensajería la reviso todos los días. Usualmente la contesto todos los días. Y la próxima clase en vivo, que será la próxima semana. Con ello doy por finalizado la clase. Aquí tienen mi Twitter, mi Instagram para cualquier inquietud que tengan a bien compartir. Les deseo una feliz noche. Espero que haya sido productiva la clase para ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.